Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos en este medio para compartir la buena palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por tu vida. Le doy gracias al Señor por todo lo que está obrando en ti y a través de ti. Le doy gracias a Dios por todas las cosas que hoy están ocurriendo, porque se presentan como una especie de espejo en el cual no solamente vemos la conducta de los demás, sino que tenemos que ver nuestra propia conducta. Hoy te invito para que te unas conmigo en oración, para que podamos compartir esta palabra que el Señor me ha dado para ti y también para mí. Porque de hecho todo esto es para todos. Tenemos que ser, amonestados, o necesitamos que el Señor nos recuerde las cosas que están en su palabra. Junto contigo, en el lugar donde estás, te invito por favor para que te unas en esta oración a nuestro amado Señor, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu bondad, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú eres el Dios de la historia. Que tú escribes la historia, Señor, en medio de las situaciones tan caóticas que estamos viviendo. Gracias te doy por la vida. Porque esto nos dice, Señor, que todavía hay muchas cosas que hacer para muchas personas. Gracias te doy, Señor, por tu amor que tú derramas. Gracias por protegernos en nuestras salidas y en nuestras entradas. Gracias, Señor, porque a pesar de los tiempos tan difíciles, Señor, tú siempre provees el pan en nuestras mesas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guardas de todo peligro. Yo estoy seguro, Señor, que por lo menos cada uno de tus hijos tienen 2 ángeles que le guardan, porque tu palabra dice, a sus ángeles mandará. Señor, gracias te damos porque tú has dejado tu palabra para que podamos recordar lo que debemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros para no decaer, sino para seguir adelante en medio de las dificultades. Sabemos, Señor, que en este mundo tendremos aflicciones, pero también sabemos que tenemos a Jesucristo con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque esperamos, Señor, que todas las cosas comiencen a ser cambiadas. Sabemos, Señor, que ocurrirán cosas terribles, pero, Señor, permítenos que nosotros podamos dar nuestro mejor esfuerzo para poder honrarte en esta tierra. En tus manos, Señor, coloco este momento. En tus manos, Señor, coloco la palabra que hoy, Señor, tú colocarás en nuestros labios para que llegue al corazón como una espada de doble filo y haga, Señor, que nuestros pensamientos se abran y comenzamos a comparar realmente lo que estamos viviendo y hacemos en comparación con lo que tú has dicho que debemos hacer y vivir. Gracias te doy por mis hermanos en Cristo Jesús, y unánime junto con ellos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tú puedes, donde estás, decir gloria a Dios. Sabes, hemos estado trabajando sobre un tema que lleva por título La última semana de Jesús. Y realmente hemos escogido este tema de la última semana porque sabemos que allí hay aspectos muy puntuales para nosotros. Hay aspectos que nosotros debemos asimilar para que no solamente seamos llenos de conocimiento, sino para que entendamos lo que nosotros debemos hacer. Hoy vamos a compartir una palabra que lleva por título reacciones. ¿Sabes? Nosotros siempre reaccionamos ante las cosas de buena manera o de mala forma. ¿Sabes? Una pregunta que yo siempre me he formulado fue o es, ¿por qué el Señor, si venía a hacer un trabajo espiritual, no fue al Sanedrín y escogió a todas estas personas espirituales con mucho conocimiento para que le pudieran servir en su quehacer y hubiera tal vez de pronto facilitado las cosas con el pueblo? Tal vez de pronto a lo mejor yo hubiera hecho eso, pero el Señor no es lo que yo soy. Y he preguntado, y el Señor me dijo realmente, porque Él quería coger personas sencillas. Quería coger personas que pudieran tener la mente abierta. Quería poder tener personas comunes y corrientes como somos nosotros.
Porque a veces cuando tenemos demasiado conocimientos, cuando nosotros creemos que conocemos tantas cosas, a veces nos cuesta el poder asimilar ciertas situaciones que no estén, digamos, en consonancia con lo que nosotros pensamos. Y Él escogió a todos estos 12 hombres porque de alguna manera esas personas en su carácter, en sus reacciones, realmente nos representan. Hoy vamos a compartir otro pasaje del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde en el capítulo 20, del versículo 1 al 18, una situación que tiene que ver con la resurrección de Cristo y cómo reaccionaron estas personas. Yo te invito para que abras tu Biblia en Juan capítulo 20, hacia el versículo 1 al 18. La palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, hago un paréntesis, el primer día de la semana es justamente el domingo. Y ese día se convirtió en el día en que nosotros adoramos al Señor, porque nosotros somos adoradores de la tumba vacía, de la resurrección de Jesucristo. Y dice la palabra de que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Daba la sensación que todavía podría ser en las horas de la madrugada. Recuerda que el día allá comenzaba a partir de las 6 de la tarde y no como nosotros que comenzamos a las 12 de la noche. Y dice lo siguiente: al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido. Escúchame bien, mira lo que dice aquí la palabra, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, volvieron nuevamente, por así decirlo, al lugar altísimo, o al lugar alto, donde ellos se estaban congregando, donde estaban allí. Volvieron a la casa. Sigue diciendo la Escritura: pero María estaba afuera, llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Sigue diciendo la Escritura: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. Amado, esta es la palabra de Dios. Ahora yo quiero que por favor me permitas leerte lo que el apóstol Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escúchame por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él recibió un testimonio, así como nosotros recibimos también testimonio del Señor. Ahora, escucha lo que dice. ¿Cuál fue el testimonio que recibió Pablo? Dice lo siguiente:
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han dormido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora yo quiero que tú te vengas conmigo a lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Dice la palabra que el Señor se le había aparecido a más de 500 personas. Sin embargo, Juan no toca ese asunto. Juan no habla de esa cantidad de personas a las cuales Jesús se les ha presentado, sino que simplemente simplifica esta situación a 3 personas. A 3 personas únicamente. Esto no quiere decir de que las 500 no hayan existido. Lo que quiere decir es que Juan está haciendo un énfasis en 3 personas para que nosotros podamos entender hoy cuál es nuestra reacción ante la resurrección de Cristo. Lo que quiere decir realmente es que nosotros ante la resurrección de Cristo como pueblo de Dios tenemos que tener una reacción y una respuesta. El apóstol Pablo dice que él había recibido esto. Él no estuvo allí en ese momento, pero lo había recibido, lo había creído, lo había asimilado y estaba compartiendo sobre aquello que es la piedra angular de nuestra fe. Ahora, vamos a mirar, de acuerdo al relato, cómo reaccionaron estas personas. Porque la intención es que nosotros podamos medirnos en esa reacción para que tú puedas entender cabalmente, honestamente, cómo tú estás reaccionando y qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer. Ahora yo quiero recordarte lo que la palabra dice. El Salmo 119, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que quiere decir es que nosotros necesitamos realmente de los principios de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos seguirlo. Pero de pronto podemos decir, bueno, es que lo que pasa es que eso se lo dijo allá a aquellas personas en aquel momento y no a nosotros hoy. Bueno, la misma palabra dice claramente que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que quiere decir es que todas estas situaciones, todas estas reacciones, hoy todavía nosotros estamos cayendo en ellas. Y Dios quiere que nos miremos en estas personas con las cuales el Señor trató. Por eso escogió este tipo de personas comunes y corrientes como somos tú y yo. Él desea que nosotros no somos llamados por méritos, por meritocracia, porque tengamos sangre azul, por esto o por aquello. Simplemente a Él le plujo en el poder de su amor el poder señalarnos. Pero cuando nos ha señalado, nosotros tenemos que tener una respuesta, tenemos una reacción ante aquello que Él desea que nosotros podamos hacer como humanidad dentro de esta tierra. Lo primero que notamos, miremos a Juan, ¿cómo reaccionó Juan? Lo primero que vemos es que cuando ellos escucharon que fue María y dijo que habían robado el cuerpo, ellos inmediatamente pensaron que verdaderamente el cuerpo se lo habían robado. El cuerpo, alguien lo había tomado, una persona tal vez bromista, pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, a los enemigos de Jesús no le convenía que el cuerpo desapareciera, porque si el cuerpo desaparecía, entonces, como ellos dijeron ellos mismos delante de Pilato, entonces la postrer situación iba a ser peor. Entonces ellos no eran los que realmente hubiesen robado el cuerpo de Cristo. Ahora, si de pronto vemos, por ejemplo, que fueron los discípulos, entonces los discípulos vemos en esta reacción que estaban completamente desconectados de lo que había pasado. Las mujeres fueron temprano, fueron allí al sepulcro y simplemente encontraron que todo estaba rodada la piedra, era una piedra muy pesada, y recuerden que habían guardias, pero resulta de que el cuerpo había desaparecido. Ella fue donde ellos y les dijo, y apenas ellos comenzaron a entender que algo estaba pasando. Luego entonces ellos también estaban pensando de que algo había pasado con el cuerpo, pero lo que dice la palabra, la escritura, es que Juan, cuando recibieron esta noticia, corrieron apresuradamente para llegar a la tumba.
Pero Juan, mostrando cómo era su carácter era un poco más sigiloso, era una persona de pronto que pensaba más las cosas como hay en nosotros. A veces hay unos que son más precipitados y actúan más rápidamente por instintos, actúan más rápidamente porque son así, son impetuosos. Pero él se quedó tal vez allá a la puerta y comenzó a mirar lo que estaba adentro. Y vio que estaban allí toda la mortaja que le habían colocado el Señor. Estaba puesta, incluso doblada. Entonces también nosotros pensamos, no se lo pudo haber robado un ladrón porque realmente dejó los lienzos, que en aquel momento era tal vez lo más valioso en ese momento. Entonces ellos se quedaron a la puerta, se quedó Juan a la puerta y no entró. Pero cuando vino Pedro, que era más arrollador, era un hombre más impetuoso, inmediatamente entró y comenzó a mirar. Luego dice la palabra de que Juan entró y cuando entró vio y creyó. Pero la palabra dice adicionalmente de que ellos no habían entendido lo que la Escritura decía. ¿Sabes? A veces nosotros no entendemos lo que la Escritura dice. Nosotros no conocemos toda la revelación de la palabra de Dios. Nosotros no conocemos todas las profecías, porque de hecho lo que estaba diciendo aquí la Escritura posteriormente Juan era que ellos no sabían, no conocían honestamente todas las Escrituras, pero me imagino que en aquel momento cuando él entró comenzó a recordar lo que Jesús le había dicho. Y en 3 ocasiones Jesús le había dicho a ellos que era necesario que él padeciera, que muriera y que después al tercer día iba a resucitar. Era algo que de hecho los discípulos conocían. Pero el punto es este. Ellos conocían, pero sin embargo estaban desconectados de lo que él había dicho. ¿Sabes? Nosotros en la iglesia, la gran mayoría de nosotros creemos en muchas cosas, pero estamos desconectados de lo que Cristo nos está diciendo. A veces dejamos que nuestra mente fluya todavía nuestra condición natural y no estamos elevando nuestra alma a la condición de lo que Él quiere que nosotros elevemos nuestra alma. Y estamos caminando simplemente en nuestros quehaceres cotidianos, con nuestras situaciones, con nuestras dificultades, con nuestras angustias, con nuestros pavores, con nuestros temores. Y nos hemos olvidado que tal vez el Señor nos dijo, por ejemplo, que estaría con nosotros todos los días. Y caminamos así, caminamos con angustias y más en este tiempo, con todo lo que está pasando. Y Dios quiere una iglesia que pueda creer a conciencia, que pueda entender lo que Cristo ha dicho a nosotros. Ahora mira, aquí vemos el ejemplo de lo que es Juan. Juan no estaba completamente convencido. De pronto él creía por lo que dijo, pero todavía quedó duda. ¿Por qué? Bueno, él regresó a la casa y no dijo nada. Ahora, imagínate tú, por ejemplo, que tú hubieses estado siguiendo a Cristo durante 3 años y medio, lo habías visto y que él había dicho que iba a resucitar y tú llegas a la tumba y te encuentras con que había resucitado. ¿Cómo tú hubieses reaccionado? Bueno, yo me imagino que una persona que hubiese estado completamente segura hubiera comenzado a gritar, resucitó, aleluya, gloria a Dios, no he perdido mi tiempo. ¿Me estás comprendiendo? Pero el Señor quiere que tú veas todas estas reacciones para que nosotros midamos cómo estamos reaccionando hoy. La palabra, acuérdate, la palabra es vigente. La palabra no ha pasado de moda. La palabra puede ser antigua, pero es una palabra presente. Ahora, ¿cómo reaccionó Pedro? Bueno, miremos a Pedro. Pedro llegó, no dijo nada y se volvió cabizbajo. Ahora, nosotros tenemos que mirar cuál es la reacción que tiene Pedro. Realmente Pedro no estaba creyendo en aquello. Pedro estaba diciendo, estaba confundido realmente, no sabía qué pensar. Así como nosotros hoy estamos buscando qué hicieron con el cuerpo. Igualmente él en aquel momento. Ahora, imagínate la confusión que tenía él más de eso. El viernes había negado 3 veces a Jesús. Yo me imagino que Pedro estaría pensando que un Jesús que resucita no lo quería ver ni en pintura, porque simplemente se había equivocado y estaba avergonzado y estaba pensando que tal vez Jesucristo no podía amarlo. Igualmente piensas tú en algunos momentos. Yo sé que muchos de nosotros han caído, hemos hecho cosas terribles, hemos negado a Jesús con nuestra conducta. Tal vez hoy todavía seguimos negando a Jesús con nuestra conducta. Sin embargo, quiero decirte algo, aprovechando la respuesta de Pedro. Jesús te ama. Por encima de lo que tú pienses, por encima de lo que tú crees. Él te ama por una sencilla razón. Él conoce cómo eres tú, cómo es tu corazón, cómo es tu naturaleza. Lo que Él necesita es que tú entiendas cómo es tu naturaleza para que tú puedas desear cambiarla.
para que tú le pidas ayuda a Él y entonces le puedas decir, mira Señor, yo realmente tengo dudas, tengo dificultades para entender, para comprender, pero tengo un deseo de amarte. Pero quiero hacerlo de tal manera y de tal forma, Padre mío, que tú te sientas, Señor, honrado por mí. Entonces el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Pero nosotros somos así como Juan. A veces creemos a medias, como Pedro, que de pronto simplemente estamos todavía imbuidos del recuerdo de lo que hemos sido. Y simplemente no hacemos lo que tenemos que hacer. Si él hubiese creído, a lo mejor Pedro, con ese espíritu tan arrollador que tenía, hubiera salido por todo Jerusalén dando gritos que había resucitado y llamar a la gente para que vinieran a ver. Sin embargo, estos tipos se quedaron allí. Escúchame bien, tanto más. En el capítulo 21, ellos se encuentran luego posteriormente en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, pescando. Habían vuelto otra vez a su misma condición. Habían vuelto otra vez a sus mismas ocupaciones. A veces cuando Cristo no está presente con nosotros, ¿sabes qué pasa? Volvemos atrás. Volvemos a lo mismo. Esto nos está indicando de que algo había en ellos. Y entonces no se trata de que nosotros hoy afilemos los dedos y digamos, mira cómo eran ellos, sino que podamos decir, mira cómo somos nosotros. Estamos en tiempos de espejos. La palabra de Dios es para que nos midamos, para que miremos cómo estamos nosotros accionando. Pero aquí hay un tercer personaje. Un tercer personaje que podríamos decir que dentro del libreto de la salvación es un personaje secundario. Era una mujer. De hecho, en ese tiempo las mujeres como testigo, el testimonio de una mujer no valía. Era necesario el testimonio de dos personas, de dos varones, para que la verdad en sus bocas se hiciera real y creíble. Pero ahí estaba María. María es un personaje secundario. De hecho, nosotros conocemos de María, y incluso María está calumniada porque la gente dice que era una prostituta y en la palabra de Dios no dice nada de eso. Simplemente lo que dice que esta mujer de ella, el Señor sacó 7 espíritus malignos que estaban en ella. Pueden haber cualquier otro tipo de clase de espíritus que tenía en ella. Pero la palabra de Dios no dice, no hace alusión concreta a eso. Y esta mujer, desde ese momento, con gratitud, comenzó a seguir a Jesús. De hecho, se estima de que era una de esas personas que financiaban el testimonio, el ministerio terrenal de Cristo. Aportaba para la labor que tenía que llevar a cabo. Esta mujer era una mujer agradecida. Y tan agradecida era que cuando ella vio en primera instancia la tumba vacía, salió corriendo a buscar a los líderes más representativos. En ese caso, Pedro y Juan eran los más representativos. El uno el más arrollador, el otro al que el Señor amaba completamente. Entonces, ella va y les dice, y luego cuando después que ve que ellos llegan, ellos se van, ella se queda allí y tiene una especie de epifanía con unos ángeles. Allí se presentan unos ángeles y le preguntan por qué lloraba. Ahora, para nosotros puede ser evidente y ella podría decir, hombre, yo lloro porque mi Señor se lo robaron por esto y aquello. Porque también estaba desconectada de la realidad que estaba sucediendo. Nosotros no tenemos que llorar por Jesús. Jesús dijo que teníamos que llorar por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra familia, porque el problema lo tenemos somos nosotros. Él hizo lo que tenía que hacer. Él no estuvo en una cruz simplemente para despertar nuestra piedad, nuestra compasión y nuestros pobrecitos. Él murió allí para darnos libertad, para que nosotros podamos entender y pensar y madurar y actuar de una manera completamente distinta a la que nosotros hemos venido actuando. Entonces aquí nos encontramos con este personaje. Nos encontramos con María, que se muestra como una mujer dispuesta, una mujer determinada, porque posteriormente, mira, le aparece allí el hortelano. Tal vez por la oscuridad, no sé qué sé yo, no sabemos la transformación de la resurrección que tuvo Cristo a lo mejor. Él se le presenta y ella piensa que es el hortelano. Acuérdate que él fue sepultado en un jardín, en un lugar especial que estaba cerca del Calvario. La palabra dice que era un huerto, y el huerto lo cuida un hortelano, una persona que está allí cortando las matas, cuidándolas, regándolas. Él estaba allí y ella pensó que era la persona que cuidaba ese lugar. Entonces ella le dice que su señor, que si él lo había cogido, que le dijera dónde estaba. Estaba dispuesta incluso a coger, ella no estaba midiendo su fuerza física. Dime dónde está para yo llevármelo, para yo cogerlo.
¿Cuánto deseo había en su corazón de servir al Señor? Ahora, el Señor, ella reacciona y se da cuenta que es el Señor cuando Él la llama por su nombre. Le dice María, y cuando ella escucha que Él la llama por su nombre, inmediatamente dice Maestro. Sabía que era el Señor. El mismo Señor en el capítulo 10 de este Evangelio de Juan dijo de que Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Y las ovejas le siguen y las ovejas conocen su voz. ¿Sabes qué interesante? De que nosotros podamos conocer la voz de Dios. Ahora mire, escucha. No solamente con lo que Él le llamó por nombre, sino que Él le dio una orden. Ve y diles que me has visto que yo he resucitado. Y ella salió inmediatamente, volando, a dar la noticia a los otros, porque sabía que los otros estaban en aflicción. Sabía que los otros, ¿cómo estaban? Estaban sufriendo. Sabía que los otros estaban angustiados. Y ella salió corriendo a obedecer lo que le había dicho el Señor. Ahora la pregunta es para ti. Porque mira, la única manera como nosotros podemos conocer de Dios y conocer la palabra de Dios es preguntando. De otra manera, no vamos a preguntar. Y lo más importante es preguntarnos a nosotros mismos cómo reaccionamos ante la resurrección de Cristo. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo lo hemos tomado? ¿Simplemente como un tópico histórico? ¿Pasó como si no tuviera nada que ver conmigo? ¿Como de una manera fría? ¿O simplemente estamos felices y contentos porque sabemos que lo que ha pasado es tan apoteósico que se ha cumplido completamente la palabra de Dios? Pero eso tienes que vivirlo. No solamente como una idea abstracta en tu cabeza, sino que esas ideas en tu cabeza tienen que moverte a la acción, a hacer algo como hicieron mover a María Magdalena. Ella salió inmediatamente a dar la buena noticia. La pregunta es, ¿eres tú de esas personas que están dando la buena noticia? ¿Eres tú de esas personas que están dando esa noticia que nosotros necesitamos saber, que el mundo necesita saber? Sabes, nosotros hoy estamos contemplando una situación difícil en el mundo. Nosotros nos estamos quejando de todas las cosas que están pasando. Pero la pregunta es, ¿será que las cosas que están pasando porque nosotros no estamos haciendo nuestra labor? Tal vez no hemos entendido que nosotros tenemos que llevar un mensaje. El Señor simplemente les dijo, lleva un mensaje, diles a ellos. No le dijo que tenía que convencerlos, simplemente tenía que mostrarles la verdad que ella había vivido en aquel momento. Lo mismo el Señor nos está diciendo hoy. Tenemos que llevar un mensaje de lo que nosotros hemos entendido y conocido, un mensaje que la humanidad necesita. No nos han mandado a convencerlos, sino simplemente a decir lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor nos ha mostrado en nosotros, que Él resucitó de entre los muertos y nosotros creemos en un Dios vivo, porque Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muertos. ¿Me estás comprendiendo? Entonces yo creo que la pregunta que salta en medio de este mensaje es, ¿cómo estamos nosotros reaccionando ante la tumba vacía? ¿Cómo nosotros estamos reaccionando ante la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo sé que tú vas a tener tu cavilación. Yo sé que hoy tú vas a meditar y vas a pensar. Porque a veces nosotros nos ponemos contemplativos y a veces decimos, mira, el Estado es terrible, la nación es terrible, el gobierno es terrible, la gente es terrible, el mal es más terrible, las personas son terribles. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para poder ayudar a resolver ese problema? A veces nosotros nos ponemos como en la especie de, nos sentamos en la silla del crítico. Y en la silla del crítico nosotros simplemente miramos alrededor todo lo que los otros no hacen en nuestra opinión. Pero el problema de la silla del crítico es que mira hacia afuera y nunca se ve a sí mismo. Y yo creo que hoy, en este día, tenemos que mirar qué es lo que nosotros no estamos haciendo. Como en aquel momento Pedro y Juan. Fue necesario que el Señor nuevamente se les apareciera en aquel día, en aquel momento, y comiera el pescado con ellos y estuviera departiendo con ellos para que pudieran entender cuál era su responsabilidad. Su responsabilidad no era pescar pescados, sino hombres. Tu responsabilidad es esa, es la misma, no ha variado. Por eso la palabra no varía. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Nosotros somos los encargados de mostrar la luz y la verdad en este mundo. Si este mundo está tan difícil es porque de pronto no estamos haciendo lo que nosotros deberíamos hacer como iglesia.
La iglesia, ¿por qué es la iglesia? Para que tú te sientas cómodo, contento, feliz, para que camines diferente a los demás, o para que tú hagas la diferencia a través de poder cumplir con un mensaje que Dios te dio. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la tumba vacía? Bueno, digámoslo de esta manera. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál debe ser la reacción que debemos tener? Bueno, yo te voy a mostrar algunos tópicos para que tú puedas recordar lo que debemos hacer. La reacción nuestra debe ser la de alentar al mundo. Escúchame bien, nosotros somos alentadores del mundo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que darle aliento, esperanza a este mundo. Esto implica de que el mundo está caminando y no sabe a dónde va. La gente camina en las calles sin esperanzas. La gente está caminando en las calles sin ningún norte. La gente está caminando sin ninguna dirección. ¿Cómo podrán ellos creer si no hay quien les predique? Nosotros somos realmente portadores de un tesoro. Nosotros tenemos un tesoro de la verdad que nos hace libres. Nosotros hemos sido libres y hemos experimentado que Cristo es verdadero porque nosotros sentimos esa libertad que el Espíritu Él nos ha dado. Pero muchas veces nosotros simplemente tomamos esa verdad para nosotros, la quedamos para nosotros, la atesoramos para nosotros y nos convertimos en cualquier egoísta como cualquier persona del mundo. Sabes, nosotros nos ponemos a contemplar el mundo y todos los días decimos cada día el mundo es peor, cada día hay más injusticia, cada día hay más maldad, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú por el mundo? Nosotros tenemos que darle aliento de que existe la palabra de Dios, pero no de esa manera religiosa como nosotros a veces queremos imponer las cosas. Cuando tú quieres imponerle las cosas a la gente, siempre la gente va a tener resistencia. A ti no te llamaron a imponer las cosas, a ti te mandaron a que tú dieras simplemente una noticia. Simplemente para que tú informaras. Dios se encarga, el Espíritu de Dios se encarga en que esa palabra que tú estás diciendo se haga vida en esa persona. Acuérdate lo que dijo el Señor. Tenemos que hacer tesoros en los cielos. Y yo no creo que es que tesoros en los cielos solamente sea que tú lleves una monedita y pagues el diezmo, la ofrenda. De eso no se trata. Se trata de que tú puedas honrar a Cristo aquí con tus actos. A ti te mandaron como un vocero, a ti te mandaron a predicar, a decir las cosas. No te mandaron a confesar nada, no te mandaron a ti, que te digo, a convencer a nadie, sino simplemente a decir la verdad que hará libres a las personas. Este mundo está esclavizado porque nosotros no estamos diciendo la verdad. Nosotros estamos acomodando las cosas. ¿Sabes? Nosotros hacemos actividades para nosotros. Nosotros nos vamos para el encuentro para nosotros. Nosotros volvemos y hacemos la cena para nosotros. El mundo lo hemos dejado afuera. Estamos como en una especie de monasterio espiritual. Estamos en ese recogimiento, pero no estamos diciendo la verdad que pueda ser libre. Entonces el mundo es como es porque nosotros no estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros hacemos la tarea que tenemos que hacer y el mundo sigue haciendo lo que es, hemos cumplido. A nosotros no nos mandaron a transformar el mundo. A nosotros nos mandaron a decir la verdad de Dios. Y yo tengo que cumplir con eso. Por eso tenemos que conocer esa situación de crisis. La situación de crisis se desarrollan o digamos se pueden, ¿cómo te digo?, resolver con la verdad. Y tú tienes la solución. Tú tienes la verdad. La verdad es Jesucristo. Nosotros lo conocemos, pero tenemos que saber decirlo, tenemos que saber hablarlo. Así como lo dijo ella, ha resucitado. Ese es el problema. Solamente esa palabra de pronto puede hacer cambiar la mentalidad de mucha gente. No necesitas tener tanto parlamento. Necesitas simplemente tener la verdad y el Espíritu de Dios contigo. Y la disposición de poder hacerlo como esta mujer María Magdalena. Ella tuvo la disposición inmediata. Ella desafió lo que tenía que desafiar. A veces nosotros no logramos desafiar a los vecinos, al otro, porque nos da pena, nos da temor, porque nos están diciendo, mira, ahora va de casa en casa como los testigos de Jehová. Bueno, igual nosotros tenemos que ser testigos de Cristo, mi hermano. Y si tú no eres testigo de Cristo, dime de quién estás atestiguando. Por eso, el mundo necesita esperanzas. Y tú tienes esa inyección de esperanza. No cierres tu boca. Tienes que hablar al mundo de esa esperanza. Por eso tenemos que darle aliento a la gente. Las cosas no terminan aquí. Porque cuando tú miras alrededor, tú estás escuchando gente lamentándose. Están escuchando gente, por ejemplo, aquí. Yo he escuchado a un tipo por aquí que manda unos audios. Yo no sé si es cristiano o es creyente o es pastor. Yo no sé quién sea, pero con unos mensajes con tanto temor porque los indios están haciendo la danza de los indios y entonces la maldición. ¿En quién ha creído ese hombre?
Y sabes, nosotros nos contaminamos de lo mismo. Nosotros comenzamos a sentir los mismos temores del mundo, porque no estamos en la verdad. Y la verdad nosotros estamos cuando comenzamos a reproducir esa verdad que es la solución para lo que el mundo quiere. Y está en ti. Por eso te llamaron. ¿O crees que te llamaron por tu linda cara? Te llamaron para que cumplieras con un propósito. Dios te transforma a ti para que tú cumplas un propósito. Esto es como cuando tú llegas a una empresa y entonces te dan una inducción. Te enseñan a hacer un trabajo. Y entonces cuando te enseñan a hacer el trabajo, te exigen que tú hagas un buen trabajo. Ahora, si el hombre hace eso, ¿cómo crees que lo hace el hombre de arriba? ¿Me estás comprendiendo? ¿Sabes? En segundo lugar, yo creo que nuestra reacción debe ser de obediencia al Señor. ¿Sabes? Nosotros a veces nos jactamos que estamos obedeciendo, pero no estamos obedeciendo. Te lo voy a explicar de esta manera. Si nosotros estuviéramos obedeciendo, el mundo sería un mejor lugar. Te lo aseguro. Muchas personas se van de este mundo y no han sabido, no ha habido nadie que pudiera hablarles de las verdades de Cristo. A veces nos da miedo, nos da temores. Y entonces no somos obedientes. Y la única, escúchame bien, a veces de pronto pensamos de esta manera. Lo que pasa es que yo no soy tan entendido. Yo no soy como Caifás, que estudió desde pequeñito toda la escritura y se la sabe de pe a pa. Bueno, Caifás demostró que no sabía nada. ¿Me entiendes? A veces de pronto nosotros somos como Pedro, como Juan. Juan dijo, bueno, yo creo, pero es que yo no conozco la escritura. Es que no se trata de eso. Se trata de que tú obedezcas. Ahora, yo creo que el milagro es mucho más grande cuando nosotros obedecemos a lo que me dice el Señor y yo voy y simplemente veo que Él coloca palabra en mi boca y puedo decir lo que Él quiere decir. No soy yo, no es mi razonamiento, no es mi entendimiento, no es mi capacidad, no es mi ilustración lo que está haciendo. Es Él a través de mí. Y a veces de pronto nosotros decimos, no, lo que pasa es que yo no tengo ninguna capacidad. Y a mí me gusta que no tengas ninguna capacidad para que siempre se vea que es Cristo y no tú. ¿Me estás comprendiendo? Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Nosotros tenemos que cumplir obedientemente, porque realmente, escúchame, para Dios los importantes no son los que más saben. Mira este ejemplo. Yo te había dicho de que esta mujer era una mujer de un personaje secundario dentro de todo este libreto del Evangelio. Era mucho más importante Pedro, tanto así que ella fue a buscarlo porque se suponía que era el líder, el cabeza, y estaba el Juan que era más reposado, pero que también se las pillaba. Ella simplemente no sabía nada, pero cumplió. ¿Me entiendes? A veces nosotros creemos que la importancia está en saber. De pronto, mira, es que el hermano fulano lo hace porque fue a la universidad, porque el otro lo hizo, porque estudió teología, el pastor lo hizo porque el pastor es una eminencia. Dios quiere usarte. Para que tú hoy reacciones, te bajes de esa nube equivocada. Dios quiere usarte a ti como tú eres. ¿Sabes? Para Él no es importante las personas que tengan demasiado conocimiento. No quiere decir que el conocimiento sea despreciable. Bendito sea Dios por el conocimiento. Lo que quiere decir es que para el Señor es importante las personas que obedecen. Eso te hace importante delante de Dios. Tú quieres ser importante, te quieres ganar un nombre. Bueno, sé obediente delante de Dios. Y entonces no mires que de pronto no conoces aquello, no sabes esto o por esto. Deja que el Señor comience a usarte. Deja que el Señor coloque palabra en tu boca y comiences a decir lo que tienes que decir. Mira, ¿sabes qué tenemos nosotros que hacer en tercera instancia? Nuestra reacción debe ser manifestar la verdad. Hay tantas mentiras. ¿Sabes? El hombre por naturaleza es egoísta. Nosotros simplemente tratamos de mostrar las cosas a nuestra manera. Pero nosotros tenemos que mostrar lo importante de la historia. Lo importante de la historia es que nosotros estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que resucitó, a un Dios que está con nosotros todos los días, un Dios con el cual puedo hablar y me responde de muchas formas y de muchas maneras. Y la gente necesita eso. La gente necesita que podamos mostrarle la accesibilidad que hay al Dios de los cielos. Que simplemente una pequeña oración que nosotros podamos decirle, hacerles entender y no hacerlos sentir culpables, que todos somos pecadores, que yo también pasé por una serie de condiciones terribles, pero en un momento determinado abrí mi corazón y pude confesar mis pecados delante del Señor y el Señor me perdonó. Y de ahí en adelante comenzaron a cambiar las cosas y entonces comencé a entender las cosas y la vida de otra manera. Y simplemente nosotros tenemos que darle una oportunidad a Dios para que podamos nosotros realmente asegurar la veracidad de su presencia en cada uno.
Nosotros tenemos que mostrar eso. Nosotros tenemos esa verdad que hace libre a la gente. La gente anda todavía encarcelada en sus propios pensamientos, en sus propios rudimentos. La gente se comporta como se comporta porque cree que es la única manera de poder comportarse. Y entonces cuando de pronto las personas entienden que tienen que cambiar su comportamiento y su carácter, lo que están pensando es: nos vamos a poner a merced de las otras personas. Pero si nosotros comenzamos a mostrarle que estamos aquí en la tierra, porque aquí necesitamos ser cambiados en nuestro carácter, en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar y de proceder, entonces los demás van a ver el ejemplo en ti. Pero si tú no tienes el ejemplo, entonces mejor no digas nada. Porque si tú vas a predicar de algo que no estás viviendo, estoy seguro que vas a alejar más a la persona, porque te vas a convertir en una persona que habla pero que no hace. Pero cuando nosotros estamos viviendo la verdad de Dios, entonces la verdad nos ha hecho libre, y entonces la gente se van a preguntar: ¿qué tiene esa persona de diferente? Que en medio de las crisis es una persona que está tranquila, que está confiada. ¿Cómo hace? Comenzamos a preguntarnos, y a veces sin nosotros abrir la boca estamos predicando con nuestra vida. Alguien por allí dijo que nosotros tenemos que aprender a predicar con nuestros actos, y cuando tengamos por allí algún tiempo, que abramos la boca. ¿Me estás comprendiendo? El Señor quiere entonces que tú manifiestes esa verdad a través de tu vida. Tú tienes que vivir como una persona, como un hombre, como una mujer que tiene a un Cristo resucitado. Óyelo, nosotros no tenemos una creencia en un tipo que dijo algo, porque la misma palabra, para que nosotros no nos metiéramos pajaritos en la cabeza, dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre siempre va a ser igual, el hombre siempre va a ser lo mismo, pero justamente Dios se hizo hombre para poder mostrarnos la calidad de Dios que tenemos, y se dejó matar, o puso su vida para morir, y fue enterrado y se levantó para que nosotros pudiéramos tener, digamos, una clave, para que podamos tener nosotros un testimonio de que lo que Él dijo fue verdadero, más allá de todo lo que hizo, porque de pronto lo que hizo a lo mejor lo podemos poner en duda, pero que haya resucitado, cosa seria, mi hermano. ¿Sabes cómo Él quiere que nosotros reaccionemos? Bueno, la reacción que debemos mostrar es que Cristo realmente vive en nosotros. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué quiere decir que Cristo vive en nosotros? Bueno, sencillo. Cristo vive en nosotros porque nosotros lo mostramos a través de nuestro amor al prójimo. Este mundo está clamando para que los hijos de Dios se levanten. ¿Me estás comprendiendo? Esto es lo que está pasando. Necesitamos que nosotros seamos tan masivos como el mismo mal, y que nosotros podamos hablar, pedirle al Señor que realmente nos capacite a nosotros. No queremos ser igual al hermano fulano ni al hermano perencejo. Ellos tienen sus capacidades, sus habilidades, tienen su talento, tienen su carácter, tienen su personalidad, que es simplemente distinta. Así como las huellas digitales son diferentes uno en el otro, nosotros somos diferentes. Y a veces cometemos ese error, cometemos el error de que queremos parecernos a fulano o a sutano. Usted tiene que parecerse a lo que Dios hizo en usted. Y tiene que colocar todo eso que usted tiene para usted, óigame bien, y ponerlo al servicio del Señor. Y entonces cuando usted lo coloca al servicio del Señor, entonces lo primero que tiene que pedirle al Señor para que pueda hacer todo esto es que Dios coloque de su amor en usted. ¿Sabes qué es lo que yo veo en María Magdalena? En María Magdalena había tanto amor y tanta gratitud hacia el Señor que ella inmediatamente se puso a hacer lo que tenía que hacer. A veces yo me pregunto, de verdad me lo pregunto, no te estoy acusando, yo no soy acusador de nadie, pero me lo pregunto para que tú también te lo preguntes. ¿Realmente hasta cuánto, cantidad, hasta cuánto yo amo a Dios? ¿Hasta cuánto yo amo al Señor? Si me tocara medir el amor que yo siento hacia Él, ¿de qué manera podía medirlo? Bueno, de pronto a lo mejor no hay un instrumento o una forma de poder medirlo, pero tus actos hablan. Esa es la manera como nosotros podemos simplemente medir el amor a Cristo, a través de nuestros actos. Nuestros actos tienen que ser de amor. Yo tengo que estar hoy, yo estoy preocupado por lo que está pasando en el mundo. Hoy me pregunto, ¿qué es lo que no estoy haciendo todavía para que estas cosas puedan cambiar? Para que se pueda mimetizar todo lo que está pasando, para que puedan desaparecer estas cosas. Y entonces estoy clamando y pidiendo que el Señor me haga parte de su solución, para por lo menos hacer mi parte. Yo no estoy pidiendo que yo cambie el mundo, pero Cristo puede cambiarlo a través de nosotros.
¿Sabes cuál es la labor nuestra? La labor nuestra es esa, reproducir la conducta, el carácter, la verdad y el amor de Cristo a esta humanidad. Si nosotros no lo estamos haciendo, entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber. Todavía estamos como aquel día Juan, todavía estamos como aquel día Pedro, tuvieron que despertarse y entender entonces que tenían una misión. Amado, despiértate porque tenemos una misión que cumplir. El mundo está esperando que nosotros como hijos de Dios nos levantemos. Es el momento de que nosotros comencemos a vivir a Cristo, ese Cristo resucitado, pero tenemos que mostrarlo. ¿Cómo lo mostramos? Bueno, llevando la palabra llena de la unción del Cristo vivo a cada persona. Y esa unción del Cristo vivo no es hablar alto o fuerte, no es suplir estertores, es simplemente mostrar el amor de Cristo a una humanidad caída. Tú pudieras estar en esa condición. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar nuestras empatías. Esas empatías que tenemos que nosotros desarrollar son las que van a permitir que nosotros podamos mostrar el amor de Cristo, estimando a aquel como si fuera yo mismo. Yendo donde ellos a mostrarles la verdad porque me interesa que ellos comprendan la verdad. Es poder orar y clamar por todas estas personas para que Dios nos dé la oportunidad de poder decir realmente lo que nosotros creemos, lo que es la palabra de Dios, para que ellos también puedan cambiar y mejorar sus vidas. Amados, estamos en un tiempo difícil. Y de pronto nosotros estamos contemplando las dificultades de los tiempos, huracanes por aquí, huracanes por allá, situaciones por allá. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Realmente estás cumpliendo? Porque la tumba vacía está vacía, es para que nosotros reaccionemos. Para que nosotros entendamos que lo que estamos haciendo no lo hacemos por amor al deporte, porque nos gusta que la iglesia de nosotros esté más llena de gente. No se trata de llenar un lugar de gente, se trata de llenar el cielo de personas. Y la única manera como podemos llenar el cielo de personas es cuando nosotros hacemos la labor que el Señor nos ha encomendado. Él quiere que nosotros vayamos y compartamos el Evangelio. Él quiere que nosotros vayamos y compartamos la verdad que hace libre al mundo. Y que simplemente lo hagamos con toda devoción, con amor, con estimación por las personas. No podemos exigirle a la gente lo que a nosotros no nos exigieron. Tenemos que amarlos, así sean los peores. Amarlos y amarlos, porque todos somos así. El ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor. Nosotros tenemos que decidir y tenemos que mostrar la mejor cara de las cosas. Este universo en el cual vivimos, este mundo en el cual vivimos, está esperando que los hijos de Dios se levanten. Que nosotros podamos usar la verdad que hace libre a las personas. Y que nosotros podemos mostrar ese Cristo vivo a través del amor que sentimos por la persona. Que nosotros debemos alcanzarlo cada día más y más para el Señor. Como conclusión, mi hermano, la pregunta es, ¿qué te está impidiendo que tú cumplas con lo que el Señor nos ha ordenado? Porque cuando tú miras hay una gran comisión que dice, y haced discípulos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo los he enseñado, etcétera, etcétera. Hay un mandato, no es una sugerencia. Bueno, si de pronto a ti te gustaría... Nosotros podemos comenzar por nuestra casa. Comienza por tus hijos. ¿Sabes qué me preocupa? Cada día veo una sociedad más desordenada. Esas personas que salen a la calle desordenadas tienen un hogar, tienen una crianza, tienen padres. Y a veces la pregunta es ¿qué tal estamos haciendo nosotros el trabajo como padres? Porque la palabra dijo, instruye al niño en su camino que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y sin embargo a veces nosotros vamos a la iglesia y dejamos a Pepito porque Pepito dijo yo no voy. ¿Sabe? Yo tuve una abuela que no me preguntaba, me bañaba, me cogía, me brillaba y me agarraba de la mano y me llevaba a la iglesia. ¿Me estás comprendiendo? A veces nosotros tenemos que ejercer la autoridad y tenemos que mostrarla por amor. Así que mi hermano, pregúntate qué es lo que está impidiendo que tú no cumplas con esto. Y simplemente recuerda que si tú callas, la iglesia sucumbe delante del mundo. Mira, ¿estás escuchando? Si nosotros callamos, la iglesia sucumbe delante del mundo. ¿Qué quiere decir? Sencillo. ¿De qué sirve tener una iglesia muda? ¿De qué sirve tener una iglesia que no predica? ¿De qué sirve tener una iglesia simplemente que estamos contentos y felices bailando y escuchando música y teniendo una buena banda? ¿Tú crees que esa es adoración al Señor? La verdadera adoración es que tú cumplas lo que Él te ha dicho que tienes que cumplir. Por eso, mi hermano, yo te invito para que te unas conmigo.
Lo más importante es que el Señor quiere que entre la verdad en tu vida para que tú le puedas decir: Señor, de aquí en adelante yo quiero ser esa persona que esté en tu mano como un instrumento útil para que podamos hacer lo mejor posible dentro de lo posible en este mundo imposible. Por favor, ora conmigo. Padre bueno, gracias te doy por tu verdad. Gracias te doy por tu palabra, por este mensaje. Gracias te doy, Señor, porque tú nos amas tanto que no quieres, Padre mío, que lleguemos nosotros al cielo y cuando tú nos preguntes algo nos quedemos sin palabras. Señor, nosotros queremos cumplir y queremos llevar la buena nueva de que tú vives y reinas y vives para siempre y que tú gobiernas y que tú eres el Dios todopoderoso y que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Ayúdanos, Padre mío, para que podamos cumplirlo. Danos las habilidades y las capacidades dentro de nuestro carácter y temperamento. Yo lo que he aprendido, Señor, es que tú no despersonalizas a nadie para enviarnos a hacer tu obra. Simplemente utiliza lo que tú nos has dado, porque tú nos amas como somos, para que podamos expresar y manifestar la gracia tuya, Señor. La gracia de tu bondad y de tu perdón. Este es el tiempo, Señor, en que debemos salir a la calle. Así como salen la gente a manifestarse porque les están atropellando sus derechos, así como los otros, Señor, se cuidan porque no quieren que le dé la enfermedad, igual nosotros tenemos que salir a mostrar el derecho de la salvación a todos. Y también tenemos que cuidarnos, Señor, de no estar cayendo en pasividad y no cumplir, Padre mío, lo que tenemos que cumplir, porque nosotros tenemos el antídoto contra toda enfermedad, que es la poderosa palabra de Dios, el Cristo vivo, que quiere caminar por las calles a través de nosotros. Tal vez no hemos entendido que eso que dice que Cristo mora en nosotros, lo que quiere decir es que ese Cristo quiere caminar por las calles otra vez a través de nosotros, a través de su verdad, de su palabra, a través de su llamamiento. Cristo nos llamó no para que estuviéramos cómodos en una silla sentados, y ahora exigimos que las sillas sean de terciopelo y bien abullonadas. Él quiere que tú salgas y quiere que tú digas la verdad. Ayúdanos, Señor. Quita todo complejo y todo prejuicio que podamos tener en nuestra mente, todo paradigma equivocado. Quítalo en el nombre de Jesucristo, porque hoy nosotros delante de ti, Señor, convencidos de tu verdad, nos comprometemos a seguir levantando la voz. Más vale, Señor, una pequeña iglesia con una voz de trompeta que una gran iglesia muda y callada. Te doy gracias, Padre mío, por mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, llénales de más amor, de más sabiduría, llénalos del Espíritu Santo y del deseo, Señor, de poder bendecir con amor a esta humanidad, Señor, sedienta de soluciones y de amor de Dios. Padre, fuimos creados para ti, para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos en sus necesidades. Bendice a mis hermanos en su casa, en sus hijos. Que realmente, Señor, el ejemplo comience por casa. Bendícelos, Padre mío. Te lo pido con todo mi corazón. Y ese marido que todavía se resiste, háblale de Cristo. Muéstrale que tú vives para la gloria de Dios y no tengas miedo, mujer. Porque si le tienes miedo, estás creyendo más al contrario que al Dios que está contigo. Padre, te alabo y te bendigo. En tus manos coloco la vida de mis hermanos y bendícelos grandemente. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, con toda tu casa, con toda tu familia y con todo ese país en donde tú habitas. Gracias te damos, Jesús. Unánime juntos decimos amén, amén y amén. Dale gloria a Dios donde estés, porque yo aquí le digo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te doy, Padre mío, por tu palabra. Amados, si el Señor lo permite, en 8 días estaremos nuevamente reuniéndonos para que prediquemos la poderosa palabra de Dios. Ya estamos casi concluyendo esta serie de la última semana. Así que te invito para que la compartas con otras personas. La encuentras
en el Facebook, donde se están posteando estas predicaciones para que puedas tú nuevamente revisarlas. También están en el YouTube como Alfonso de Caro Rivera, para que tú las puedas hallar allí y entonces puedas repasarlas. Creo que vamos ya como 11 o 12 predicaciones, no tengo aquí el número exacto, pero la intención es que puedas realmente compartirla. Oro con todo mi corazón para que podamos reunirnos la próxima semana y te deseo todo lo mejor del Señor. Recibe de parte mía un abrazo, amado, y que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Sonríe para la gloria del Señor. El mundo te está esperando. Tú eres importante para Cristo. Amén. Gloria a Dios.